Hola, ¿cómo están? Este video lo llamé ¿El amor es una necesidad biológica? Bueno, vamos a ver qué podemos aportar. Vamos a arrancar hablando un poco de cuestiones problemáticas como puede ser la ansiedad, el estrés, la depresión, ¿sí? La mayoría de los estudios dice que son trastornos o síntomas que se están incrementando y que la mayoría de los pacientes desconfían o buscan soluciones diferentes a las farmacológicas, a las medicamentosas, que reconocen que alivian sus síntomas pero que no los resuelven, ¿sí? Yo les quería contar que la psicoterapia MDR, que estas siglas significan movimientos oculares de desensibilización y de reprocesamiento, se apoya en investigaciones con neuroimagen, ¿no? Tomografías de cerebro, resonancias cerebrales y electroencefalografías, ¿sí? Y se han demostrado cambios notables neurobiológicos en pacientes que, presentaban determinados resultados al inicio de la terapia y cuando finalizó la psicoterapia. Muy sintéticamente, este órgano tan complejo que es el cerebro, podemos decir que tiene dos partes, ¿no? Para resumirlo, pero es mucho más complejo. Un cerebro emocional que se corresponde con el sistema límbico, que es la sede de las emociones, como puede ser el miedo, el enojo, el deseo, el placer, y que es el que compartimos con el resto de los mamíferos y que es el que controla tanto el bienestar como el funcionamiento del corazón, la tensión arterial, el sistema digestivo, el sistema inmunológico, las hormonas, me estaba olvidando de algo, ¿sí? Y suele funcionar en forma independiente de lo que es el cerebro cognitivo, que es el que está en la corteza cerebral, ¿sí? Que está mucho más desarrollada en el ser humano que en el resto de los mamíferos. Y que tiene que ver esta corteza cerebral y cerebro cognitivo con el pensamiento, con el lenguaje. Yo les digo que funciona en forma independiente, porque, por ejemplo, si yo quiero ordenar a mi cerebro emocional no sentir una emoción, ¿no? O disminuir o aumentar su intensidad, ¿el cerebro emocional va a responder positivo o negativamente? No lo puedo controlar con el cerebro cognitivo, ¿sí? Por eso podemos decir que hay momentos en que funcionan en forma independiente. Bueno, los desórdenes emocionales como los que mencioné al principio, estrés, ansiedad, depresión, son consecuencias de disfunciones, de alteraciones en el funcionamiento armonioso de ambos cerebros. Cuando, en cambio, el cerebro emocional y el cognitivo se complementan, sentimos bienestar, sentimos que estamos ahí donde queremos estar. Nuestro cerebro emocional es el que nos guía con esos impulsos que tienen que ver con la dirección a donde queremos ir, y el cerebro cognitivo se encarga de avanzar, de dar los pasos en esa dirección que está digitada por el cerebro emocional, que marca aquello que queremos, ¿sí? Pero ¿qué ocurre cuando tenemos pequeños o grandes traumas en nuestra vida? Que todos hemos tenido situaciones de frustración, de impotencia, de abandono, de desvalorización, por ejemplo. Estas situaciones lo que hacen son generar cortocircuitos entre ambos cerebros y lo que ocurre es que empiezan a funcionar de manera independiente. Y aunque seamos adultos y digamos, yo no recuerdo situaciones difíciles o traumáticas o dramáticas en mi vida, en nuestra estructura límbica, en este cerebro emocional, quedaron grabadas en forma indeleble. Y permanecen, digamos, produciendo consecuencias negativas en nuestra vida de hoy. Bueno, hoy les quiero contar algunas investigaciones que tienen que ver con esto, con que el amor es una necesidad biológica. Y que tiene que ver con esto, ¿no? El amor situado en lo que sería el cerebro límbico, el cerebro emocional. En los años 80, los progresos científicos llevaron a que bebés muy prematuros pudieran sobrevivir en incubadoras, ¿sí? En estas incubadoras herméticas, provistas de lámparas ultravioletas, de condiciones de humedad, de oxígeno y de alimentación medida al milímetro, estos bebés, o la mayoría de estos bebés, lograban sobrevivir. Debido a la fragilidad del sistema nervioso, había unos cartelones en cada incubadora que decían no tocar, ¿sí? Estaba prohibido tocar a estos bebés porque si los manipulaban, los podíamos dañar. No les cuento lo que eran los lloros de desamparo de esos bebés que le encogían el corazón hasta el médico o la enfermera más indiferente. Era tremendo. A pesar de todas estas condiciones de vida artificiales y perfectas, la naturaleza se negaba a cooperar. Los bebés no crecían, ¿sí?
Cuando los sacaban de la incubadora, porque ya se habían desarrollado lo suficiente, los que habían sobrevivido, porque había varios que morían, empezaban a crecer rápidamente. Era un misterio, porque a pesar de estas condiciones perfectas, los bebés no se desarrollaban. Bueno, ¿qué sucede? Un día, en una unidad de neonatología de un hospital estadounidense, un grupo de bebés crecen de manera normal en las incubadoras, ¿sí? Se buscó los protocolos de cuidado, eran casi iguales o iguales a los de otros lugares. Y se empiezan a medir todas las variables, a ver qué cambiaba, qué era diferente, porque estos crecían y el resto no. ¿Qué se imaginan que había pasado? Bueno, había una enfermera que le voy a llamar yo la enfermera desobediente. La variable distinta era la enfermera desobediente. Había una enfermera que cuidaba a estos bebés por las noches, era lo único diferente en los protocolos, y que después de muchas preguntas terminó confesando que no soportaba el llanto angustioso y desamparo de estos bebés y que había comenzado a acariciar su espalda para calmar el llanto de estas pequeñas criaturas, de estos cachorritos humanos, ¿sí? Y como los acariciaba, y al principio de manera dubitativa, porque estaba violando las leyes, las normas de la unidad de neonatología, como a los pocos días los bebés crecían y no reportaban las reacciones negativas que había leído que podían dar, siguió haciéndolo cada vez con más confianza. Miren qué interesante, ¿no? Luego, distintas investigaciones empezaron a confirmar esto, que en ausencia de contacto físico, todas las células del organismo no se desarrollan, es como que están en un estado de hibernación, ¿sí? El contacto emocional, el acariciar la espalda, es un factor necesario tanto para el crecimiento como para la supervivencia. Muchos estudios posteriores demostraron que como cuando se desordena la fisiología de los mamíferos, por las relaciones afectivas degradadas, ¿no? O negativas o defectuosas. El amor entonces es una necesidad biológica, ¿sí? Hay una necesidad innata de apego y de amor y de contacto. Y esto también es importante saberlo, no es solo en el periodo germinal de la infancia, sino que dura toda la vida. Todos, aunque estemos en este envase adulto, estamos necesitados, como esos bebés que lloran de desamparo, de contacto real y afectivo con los otros, con nuestros congéneres, con otros seres humanos. Así que bueno, para equilibrar y armonizar nuestros cerebros emocional y cognitivo, los invito a abrazar, a besar y a acariciar a sus seres queridos, que pueden ser también seres humanos o pueden ser mascotas, por supuesto, porque el cerebro lee también como un contacto afectivo la relación con nuestras queridas mascotas. Y esto va a favorecer la relación amorosa, como siempre tengo este fallido, porque es amorosa y armoniosa entre el cerebro emocional y el cerebro cognitivo, entre nuestra corteza cerebral y nuestras estructuras límbicas. Y bueno, este equilibrio depende del contacto amoroso y del contacto afectivo, así que los invito a abrazar, a besar, a quererse y a demostrarse cariño y afecto, que es un factor protector de nuestra salud, ¿sí? Les mando un beso muy grande y que tengan un lindo domingo.